El amanecer de un nuevo día, la salida del sol nos ilumina y el buen desayuno nos espera. Hoy serviremos a tu mesa un buen manjar con la poderosa palabra de Dios. Ya da comienzo el desayuno espiritual. Dios le bendiga, Dios le guarde, amados amigos y hermanos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Damos gracias a Dios por otro día más de vida, por su amor y su misericordia. Que la paz del Creador sea contigo y con todo el ambiente que te rodea, con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, con todo aquel que te rodea en este día. Llevando siempre nuestra mente cautiva a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el desayuno espiritual, el que muchas veces se convierte en almuerzo, pero sigue siendo la poderosa palabra de Dios. Buen provecho para los que están desayunando, nueva fuerza para los que están comenzando este día laboral, cierre de semana, viernes para algunas personas. Otro será el día de mañana y al igual le deseamos lo mismo. Un fuerte abrazo desde la ciudad de Scranton, Pensilvania, pidiéndole que usted comparta estos videos para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. La gloria, la honra, la alabanza y la adoración es para el Dios del cielo que nos rescató del lodo, puso nuestros pies sobre peña y nos dio esta oportunidad de poder ser hijos de Dios a través de la sangre redentora del Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. No hay nada más que hacer en este mundo más que servirle a Dios, buscarlo mientras pueda ser hallado, llamarle en cuanto esté cercano. Dice la Biblia, deje limpio su camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Así que estamos más que agradecidos con Dios por todo lo que hace, ha hecho y hará en nuestra vida, siempre llevando nuestra mente cautiva a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo del 12 al 14. Libro de los Hechos, capítulo 5, verso del 12 al 14, dice la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que practica de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Gracias, Señor, por tu palabra. Permítanos predicarla bajo la unción de tu Espíritu, bajo la revelación de tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y justicia. Que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino la que sea necesaria para la edificación de todo aquel que nos está escuchando. Tu palabra va a ser predicada. Limpia las mentes y los corazones cautivos. Y que esta palabra no quede en el aire, sino que la llevemos estampada en nuestra vida, convirtiéndonos en hacedores de la misma y no oidores olvidadizos. En el nombre que sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y yo quisiera predicar esta mañana bajo el tema cristianos sin fundamento o seguidores de Cristo sin fundamento. El peligro que hay en el ser cristiano y no tener fundamento, o en el decir ser cristiano y no tener fundamento, peso en la palabra, estabilidad en la palabra de Dios. Acuérdese que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Acuérdese que Jesucristo Dios, santifícalo en tu verdad, tu palabra en la verdad. Entonces, si nosotros no escudriñamos las escrituras y si nosotros no estudiamos la palabra, cuando la palabra dice que nos santifica y nos limpia, pues entonces ¿de qué manera nos vamos a santificar?
de qué manera vamos a pasar la prueba. Aunque la Biblia dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, pero produce paciencia cuando nosotros en medio de la prueba tenemos el fundamento. Por eso cuando Jesús fue al desierto, el enemigo lo tentó y Jesús le contestaba a través de la palabra. Y nosotros debemos de saber que la palabra hace un peso en nosotros fundamental para cuando vengan los vientos fuertes del contrario a querer derribarte, a través de la palabra tú tengas el sostén, la fortaleza, la firmeza, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe, la certeza. Y cuando usted tiene esas convicciones como cristiano, o cuando usted busca de Dios, mire hermano, los estudios bíblicos, yo siempre digo y recalco que los estudios bíblicos no es para medirte con otro hermano ni para medir nuestro nivel espiritual. Los estudios bíblicos es para afirmarnos. Nosotros nos moldeamos a la palabra no se moldea a nosotros. Cuando nosotros buscamos moldear la palabra a nosotros, la misma palabra nos va a corregir y se va a presentar como la corrección. Por eso dice que esta palabra es apta para redarguir, corregir, exhortar con toda paciencia y doctrina. La enseñanza necesaria en la casa de Dios, la sana enseñanza que viene a través del Espíritu Santo, que es el que nos guía a verdad y a justicia, la sana enseñanza que viene de la misma boca de Dios, no de una boca carnal, de una boca espiritual, de una boca que obedece y que es guiada por el Espíritu Santo, y que esta palabra tiene la revelación a través del Espíritu. Un solo Espíritu Santo, un solo Espíritu nos revela la palabra de Dios, nos muestra la palabra de Dios, nos interpreta la palabra de Dios, nos hace escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ella está la vida eterna. Y no es que nos parece, es que la Biblia dice que estas palabras son vida. Esta palabra es la semilla que cayó en el terreno y va a dar el fruto 100 por 1, siempre y cuando tu terreno esté despedregado, siempre y cuando estemos velando que las aves del cielo no se coman la semilla, siempre y cuando vemos que nuestra vida o nuestro terreno donde la semilla va a ser sembrada no tenga espino. Por eso habla la parábola de la semilla y del sembrador, que sembraron en el camino, las aves se comieron la semilla, otra fue entre espinos, otra. Y cuando usted viene a ver, dice que hubo una que dio su fruto al 100 por 1. Esa era la que estaba preparada, donde nuestro terreno, nuestro corazón y nuestra vida estaba preparada para recibir la palabra de Dios. Y nosotros, llevando un tiempo en el Evangelio, tomando parte en el servicio a Dios y tomando parte en la grey de Dios, nosotros tenemos que ser cristianos de fundamento, no cristianos de parte ni de posiciones. La primera posición que usted tiene que tener en el Evangelio es en la palabra. Usted tiene que ser una persona firme en sus convicciones, firme en la palabra, firme a través del Espíritu, que es el que nos da esa firmeza para que nosotros nos mantengamos, porque estamos viviendo los últimos tiempos de la iglesia, y una de las señales es: mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. La Biblia dice que el amor de muchos se va enfriando, y cuando dice que el amor se va enfriando es que hay relaciones que se rompen. Hay conexiones que se rompen con Dios. ¿A causa de qué? A causa de que el hombre quiere volver a su naturaleza. Y el hombre, cuando vuelve a su naturaleza, el hombre cuando vuelve otra vez a sus caminos viejos, que se desenlaza con Dios y vuelve otra vez a ser el hombre carnal. Pero el peligro de esto es que somos carnales, pero decimos ser de Cristo. Somos carnales, pero decimos seguir a Cristo. Entonces, cuando nosotros no buscamos las cosas de arriba, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán añadidas.
y nosotros no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, más estamos buscando el materialismo, más estamos buscando la carnalidad, aquí las cosas no se añaden si tú no buscas al que las añade. Por eso se trata de espiritualidad. Es una obligación del cristiano, o es más ponerlo más certero, es una demanda al cristiano de que viva una vida en el espíritu, de que hay veces que estamos a 25, a 30 y un 75%, pero estamos perseverando para no bajar de ese nivel y para subir de ese nivel espiritual o para subir esa potencia espiritual en nosotros, porque necesitamos la llenura del espíritu. Y mientras usted le da tiempo y le dedica tiempo a la palabra, le dedica tiempo al espíritu, el espíritu, las cosas espirituales se van llenando en nosotros y no hay por ninguna otra razón que cuando nosotros estemos llenos del espíritu, buscando día a día satisfacer nuestra vida espiritual y llenarnos del espíritu, no hay en ningún lugar por donde el enemigo y la carnalidad se pueda meter, porque no hay espacio, porque todo lo abunda el espíritu, todo lo abunda lo espiritual. Por eso los que son guiados por el espíritu son hijos de Dios, y dice que acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Vivimos el día tras día en esta tierra, pero la Biblia dice que no somos de este mundo. Jesucristo dijo, yo no soy de este mundo. Por eso cuando el salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes, el salmista no estaba hablando en la carne, estaba hablando en el espíritu. Eso lo habla una persona que anda en el espíritu. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No da sus pies resbaladeros, no dormirá ni adormecerá el que guarda Israel. Entonces todo eso lo habla en el espíritu. Cuando Job le fue quitado todo, cuando Job pasó por esa situación que estaba pasando Job, dijo, amén, dijo Job, desnudo vine y desnudo me iré. O sea, yo vine sin nada y sin nada me voy. En otras palabras, eso lo habló un hombre en el espíritu. Cuando la mujer de Job le dijo, maldice a tu Dios y muérete, dijo, recibiremos el bien de Dios y el mal no lo vamos a recibir. Por eso dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque había tenido una revelación, había visto que era necesario que Job pasara por lo que había pasado, para que pudiera entender entonces aún más los planes del Espíritu Santo, o los planes de Dios en su vida. Dios, el enemigo trató de quitarle a Job, pero lo que hizo fue añadirle. ¿Cómo, hermano? Sí, le añadió a Job a su vida espiritual. Le dio una fortaleza a Job a su vida espiritual, que yo estoy 100% seguro de que el Job que estaba metido en la prueba no fue el mismo que salió de la prueba. Por eso Dios permite pruebas en nosotros. Dios permite que hayan cosas que acontezcan en nuestra vida, que quizás el que está metido en la prueba no es el mismo que va a salir de ahí. Porque eso trae en nosotros una transformación, nosotros trae una madurez espiritual. Nosotros debemos de aprender a madurar espiritualmente. Pero ¿cómo maduramos espiritualmente? Cuando nos vamos a través de la palabra, cuando vivimos a través del espíritu y cuando Dios nos mete o nos procesa o nos lleva. Porque acuérdense que cuando se hablaba de Job, Dios exaltaba a Job en su fidelidad en todo lo que Job hacía, que no había ninguno como él. Pero cuando Job fue procesado, que sus amigos comenzaron a decirle, ¿será que tú pecaste contra Dios? Que la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete, que Job perdió todo lo que tenía. Luego de ahí, Job habló las palabras y dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea que en estos encuentros que tenemos con el Señor, estas experiencias que tenemos con el Señor, nos hace cambiar, ser diferentes, más maduros, personas más decididas en el evangelio, personas más firmes, personas más estables. Porque estos momentos de prueba, estos momentos, acuérdense que la Biblia dice que a través de pruebas y tribulaciones heredaremos el reino de los cielos. Entonces estas tribulaciones, esta leve
tribulación momentánea, dice la Biblia, producirá en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Quiere decir que estas tribulaciones y estos momentos que pasamos, que son momentos de prueba, donde está siendo probada nuestra fe, donde está siendo probada nuestra simiente, donde está siendo probado de dónde nosotros estamos sostenidos, el peso de la palabra que hay en nosotros, amén, y se está poniendo a prueba, pero esta prueba produce a nosotros un excelente peso de gloria. Quiere decir que esta prueba nos va a llevar al otro nivel espiritual. Y el que entró a la prueba no será el mismo que saldrá de ella. Porque hay un crecimiento. Cuando usted mete una carne al horno y usted le pone un tiempo de cocer, un tiempo donde se va a cocinar esta carne, usted le pone cierto tiempo porque usted sabe que en ese cierto tiempo, cuando usted abra ese horno, la carne va a estar cocida. Entonces, ese tiempo va a cambiar. De esa carne que usted puso al principio, no será la misma que saldrá al final, al tiempo puesto. Por eso todo tiene su tiempo. Y todo lo que se hace debajo del sol tiene su hora. Dice la Biblia, tiempo para reír, tiempo para estar triste, tiempo para llorar, tiempo para estar alegre. Todo debajo del sol tiene su tiempo, todo tiene su hora. La prueba no es para siempre. La prueba tiene su tiempo de caducación, pero esa prueba va a traer en nosotros este excelente peso de gloria, que es una transformación de una persona inmadura en la prueba a una persona que se ha graduado en la prueba y ha pasado con altos honores y ha sido capacitado por Dios. Por eso cuando vienen los vientos recios, o cuando los vientos recios están atacando la embarcación de nuestros hermanos, nosotros que hemos pasado por esos vientos recios podemos ser de apoyo a nuestros hermanos porque tuvimos la experiencia y Dios nos capacitó. Por eso cuando vuelven otra vez nuestra vida estos tiempos recios, ya nosotros sabemos de qué manera tenemos que actuar. Ya nosotros sabemos qué nosotros tenemos que hacer. Y somos difícil de mover en la prueba cuando nosotros adquirimos el peso de la palabra de Dios, el fundamento sólido de la palabra de Dios, la convicción del Espíritu, y estamos totalmente esperando que esta prueba produzca en nosotros porque ya la hemos experimentado. ¿Qué produjo aquella prueba cuando Jesús le dijo a sus discípulos pasen a la otra ribera y se montaron en la embarcación y pasaron, y cuando iban por el medio de aquella ribera, dice, amén, que cuando iban por el medio de aquel mar se desató la tormenta? ¿Qué produjo? Produjo que Pedro aplicara su fe. Y Dios, si eres tu maestro, haz que yo camine sobre las aguas. Y esos movimientos que hizo Pedro sobre las aguas, que caminó, dice la Biblia, caminó sobre las aguas, pero comenzó a ver las olas y se hundió. Mas sin embargo Jesús le dijo, hombre de poca fe, pero produjo algo en Pedro. Entonces quiere decir que el Pedro que salió de la orilla a la otra ribera no fue el mismo que salió. No fue el mismo Pedro que entró a la barca, no fue el mismo Pedro que salió a la otra ribera cuando caminó por encima de las aguas, cuando dio sus primeros 2 pasos en las aguas. Fue una experiencia que tuvo Pedro, una experiencia que marcó la vida de Pedro, que maduró a Pedro, que lo hizo más fuerte, que lo hizo más resistente, porque somos fuertes en Dios. Acuérdese que esto es para valientes que arrebatan el reino de los cielos. Y nuestra fuerza y nuestra fortaleza viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que no da nuestros pies al resbaladero, ni dormirá ni adormecerá el que guarda Israel. Pero necesitamos nosotros madurar en el evangelio. No podemos ser solamente cristianos de corito, cristianos de palabra, cristianos de boca.
Tenemos que ser cristianos en toda nuestra manera de vivir. Tenemos que tener el buen fundamento de la palabra para no ser engañados en estos últimos tiempos. Porque en estos últimos tiempos lo que se ha levantado en el evangelio han sido personas que comenzaron como la iglesia de los Gálatas, cuando el apóstol Pablo le dijo: estoy tan maravillado de que tan pronto se hayan desviado de la sincera fidelidad a Cristo, siguiendo otro evangelio distinto. Le dijo: estoy tan maravillado porque ustedes comenzaron en el espíritu, pero ahora vais a terminar en la carne. El mismo apóstol Pablo le dijo, no sé si fue a los Corintios, que le dijo: me he hecho yo vuestros enemigos por decirles la verdad. Porque estaban en la carne. Comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne. Comenzaron con el deseo de buscar a Dios. Tuvieron revelación de Dios, tuvieron experiencia con Dios, pero se descuidaron en el camino, comenzaron a darle rienda suelta a la carne, y cuando vieron a ver, la carne le gustó ese mover de ser cristianos carnales, Entonces nosotros no somos cristianos carnales, no podemos ser ni siquiera cristianos en la carne, porque el cristiano no vive en la carne. Vive para Dios, vive en Dios, piensa en Dios, se mueve en Dios, nace en Dios. Todo es a través del Espíritu Santo que nos guía esta verdad y la justicia. Por eso nosotros tenemos que madurar. Y muchas veces nosotros queremos estar metidos solamente en los salmitos, en los salmos para aquí, en los salmos para allá, en las promesas, pero no queremos meternos en el crisol, no queremos meternos en la alnaza, no queremos ser vituperados, no queremos ser guayados, no queremos ser corregidos. No queremos alimentarnos con el alimento sólido. Estamos todavía pendientes que nos den las primeras leches. Entonces la Biblia dice que el que participa de las leches es inexperto en la palabra, porque es niño, hablando de aquellos que comienzan a dar sus primeros pasos en el evangelio. Entonces hay personas que dice al principio, en el versículo 12, hay personas que pudiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, escúchese bien, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y no de alimento sólido. El alimento sólido es aquel alimento que nos redarguye, que nos corrige, que endereza nuestro camino. La Biblia dice: ¿quién enderezará los pasos del hombre sino Jehová? ¿Con quién enderezará el joven su camino? Si no es con la palabra de Dios. Entonces, si esta palabra no nos corrige y no aceptamos la corrección, es que andamos en la carne. Pero cuando andamos en el Espíritu, aceptamos la corrección de la palabra y nos sometemos a la voluntad de la palabra de Dios. No buscamos la Biblia para satisfacer nuestra carnalidad, buscamos la Biblia para corrección espiritual y para poder llevarnos la palabra a una firmeza de un fundamento donde no podamos ser movidos. Porque cuando somos guiados por el Espíritu, en la verdad y la justicia de Dios, el engaño no puede entrar por ningún lado. Por eso tenemos que ser llenos del Espíritu para no darle capacidad al engaño, para que el engaño se meta y pueda coger nuestra vida y pueda llevarla a un camino de error. Por eso discernimos las cosas que son de Dios. Discernimos cuando la palabra viene de Dios, porque el mismo Espíritu va absorbiendo las cosas que son de Él. El mismo Espíritu va dándonos esa hambre, esa sed de la palabra para nosotros vivir el tiempo que nos queda en esta tierra, agradando a Dios en toda vuestra manera de vivir. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra porque es niño. Pero el alimento sólido, ¿para quién es el alimento sólido? Escuche bien. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien
y el mal. No podemos ser cristianos sin fundamento. No podemos ser cristianos en la carne. En otras palabras, no debe existir cristianos en la carne, porque la demanda de Dios es que seamos llenos del Espíritu y que vivamos en el Espíritu. Mientras vivamos en el Espíritu, vamos a entender los tiempos buenos y los tiempos malos. Y vamos a saber que muchas veces el tiempo malo va a sacar de nosotros algo bueno, porque andamos en el Espíritu. Las cosas que se ven no son eternas, pero las que no se ven, dice la Biblia, son eternas. Primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia. Llamamos lo que no está como que está, que para muchos es locura, pero esto es locura para los que se pierden, pero para nosotros poder de Dios. Entonces nosotros comenzamos a vivir una vida en este mundo, pero no arraigado a este mundo, no como el que no quiere irse, sino como el que está presto para en cualquier momento, cuando suenen las trompetas, ser levantado al cielo. Eso es en el Espíritu. La madurez no nos deja quejarnos, porque los procesos nos llevan a alimentarnos y a sacar algo bueno de nosotros, para cuando venga otra vez el momento duro, no llegar al momento de la queja, sino que estar esperando el momento duro de la manera que es y pasarlo de la manera como tiene que ser. Y ahí comenzamos a adquirir madurez espiritual. Ahí ya muchas cosas no nos van a molestar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos fundamento, base bíblica. Porque nosotros tenemos la solidez del Espíritu. El que está preparando a su iglesia, que pronto será levantada al cielo. Por eso, no somos cristianos en la carne, porque eso no existe. Somos cristianos en el Espíritu, porque somos seguidores de Cristo, porque tenemos la mente de Cristo, porque llevamos nuestra mente cautiva a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque somos habitación y morada del Espíritu Santo. Somos templo de Dios, para que no hagamos las cosas que queremos, sino las cosas que vienen por el Espíritu. Así que esta mañana ha sido un buen alimento espiritual, para que no seamos raquíticos en el Evangelio, para que no andemos desnutridos en el Evangelio, porque el que no se nutre de la palabra en el Espíritu está desnutrido. Por más gorditos y colorados que los veamos, no significa que están saludables. Muchas veces la gente dice, ese está gordito, está colorado. Ese está saludable, pero muchas veces lo colorado es la alta presión que tiene. Entonces nosotros somos cristianos saludables en el Espíritu. Nos metemos la palabra de Dios, nos entramos en el ambiente espiritual y nos alimentamos nuestra vida con el manjar de la palabra de Dios, que tienen todos los nutrientes para que usted sea un cristiano saludable, lleno del Espíritu. Y cuando vengan los vientos recios de la apostasía, del libertinaje, de la prosperidad y de muchas cosas que se están moviendo en el ambiente que no son de Dios, pero parecen ser de Dios, tengamos el discernimiento, tengamos el fundamento para no ser movidos de los principios bíblicos que están en la palabra de Dios. Ahí es que usted le puede. Usted anda con un botiquín de primeros auxilios cuando usted anda con la Biblia en su mano. Y más sobre todo, que usted tiene su palabra, esa palabra escrita a lo profundo de su corazón, y usted se convirtió en hacedor de la misma. Decidió algún día sacudirse y convertirse en hacedor de la misma, y no solamente oidor olvidadizo. Y esta palabra creó con usted un fundamento, que ese fundamento lo va a llevar al buen propósito de Dios y a esa vida eterna que Dios nos demanda. El botiquín de primeros auxilios lo tiene muchas veces usted en la mano. No es el teléfono, es la palabra de Dios. Y la Biblia dice que guiados por su espíritu, como dice el corito, guiados por su espíritu, no podré caer. Pero hay que tener cuidado, porque estamos viviendo unos tiempos donde un ciego quiere guiar a otro, y ambos caerán en el hoyo. Necesitamos visión, necesitamos discernimiento, necesitamos fundamento
porque estos tiempos que estamos viviendo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No somos cristianos raquíticos, somos cristianos nutridos, porque vivimos bajo el Espíritu. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, que la paz de Dios sea con ustedes y pasen un buen día. Amén.